Bienvenidos a NotiVet, yo soy Brian Wasser y en el día de hoy vamos a hablar acerca de una nueva tecnología aplicada al diagnóstico veterinario, la inmunofluorescencia. Hemos realizado un informe a técnicos especiales del laboratorio El Carao, ubicado en la cercanía de la ciudad de Corrientes, para entender más acerca de esta nueva técnica diagnóstica. Para eso me encuentro en el estudio con el director del laboratorio, el Dr. Martín Domínguez, y con la técnica laboratorista, la doctora Diana Sabadell. Doctor, antes de empezar a hablar acerca de los usos y de cómo se realiza esta técnica, dígame, ¿qué es la inmunofluorescencia? Bueno, buen día para todos, buen día Brian. Mira, la inmunofluorescencia básicamente es una técnica que sirve para detectar anticuerpos, ya sea en el suero o para identificar antígenos específicos en tejido o en cultivos celulares mediante el uso de marcadores moleculares fluorescentes. Aprovechamos la especificidad que poseen estos anticuerpos por sus antígenos, se los une con estos marcadores fluorescentes y como tienen la propiedad de emitir luz visible cuando se los excita con una radiación, sí, se lo puede visualizar a través del microscopio de inmunofluorescencia. Doctora. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué hay que tener en cuenta para realizar la remisión de la muestra? Bueno, lo ideal sería enviar la muestra en una caja de termopol con elementos de refrigeración, ya sea hielo seco o hielo común. En el caso de que sea hielo común, se tiene que tener en cuenta la ubicación del hielo y de la muestra para que en caso de que se descongele el hielo no afecte a la muestra. Por ejemplo, a la hora de enviar suero sin elementos figurados, se puede enviar congelado el suero. En caso de la muestra de cerebro, también o refrigerado o congelado. Doctor, con respecto al personal que trabaja en el laboratorio, ¿cuáles son las condiciones que deben tener estas personas? Bueno, mirá, nosotros contamos con personas capacitadas y especializadas para llevar a cabo las técnicas. Contamos tanto así con técnicos de laboratorio, investigadores y médicos veterinarios. Bien. Doctora, ¿con qué datos es necesario enviar una muestra al laboratorio? Se tiene que seguir una serie de protocolos para el envío correcto de una muestra, que lleva la reseña, que sería los datos del propietario del animal, los datos del paciente, después el material que sea remitido, ya sea suero, ya sea médula ósea, cerebro, etc. La fecha que fue extraído el material, después se debe, si en caso de que se haya utilizado un conservante, por ejemplo en suero, se debe también anotar que se usó, el diagnóstico presuntivo del médico veterinario tenga, y la firma y sello. Sí, muy bien. Doctor, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se cuentan en el laboratorio? Bueno, las medidas de bioseguridad que hay que tener en cuenta son básicamente el uso de guardapolvo, de gafas de seguridad, de guantes y bueno, y respetar todos los pasos del protocolo para que se lleve una buena técnica. Por último, ya para concluir con esto, doctora, ¿cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo esta prueba? Bueno, los elementos con los que medianamente debemos contar en el laboratorio para llevar a cabo esta prueba, se hace un registro como para tener un diagnóstico adecuado de cada paciente, un buffer que tiene que tener un pH de 7,2, se hace la dilución de la muestra en base a una dilución seriada, y se usa la jarra de Copley, después un recipiente para el lavado de la muestra, una cámara húmeda y un papel absorbente para limpiar el líquido excedente. Y eso sería básicamente con lo que se trabaja. Sí. Muy bien. Seguidamente la doctora Rocío Domínguez y el doctor René Ramos nos van a hablar desde este laboratorio El Carao, ubicado en la cercanía de la ciudad de Corrientes, acerca de las técnicas directas e indirectas de la inmunofluorescencia.
Domínguez Rocío, y Braille de inmunofluorescencia directa. Esta prueba se emplea para identificar la presencia de un antígeno en una muestra de tejido y el anticuerpo dirigido frente a un antígeno específico, como una bacteria o virus. Se marca primero con FIT un corte de un tejido o un frotis que contenga a un microorganismo. Se fija un portaobjetos de vidrio, se incuba en el antisuero marcado y se lava para eliminar cualquier anticuerpo no unido. Cuando se examina con iluminación de campo oscuro en un microscopio, esta prueba puede identificar la presencia de un número bajo de bacterias en una muestra, como por ejemplo para detectar Mycobacteria avius para tuberculosis, listeria, monocitogenes, Lichorobacter nodosus o Clostridium en tejidos con lesiones. También se puede ampliar para detectar virus en cultivo celular o en los tejidos. Tomado de animales enfermos, por ejemplo la detención de virus de la rabia en los encéfalos de los animales infectados o el virus de la leucemia felina en los leucocitos afectados. Esta técnica presenta algunas ventajas con respecto a la indirecta. Reduce el número de etapas, por lo tanto es más rápido y por otro lado es menos sensible a interferencias debido a una actividad cruzada de los anticuerpos o a reacciones no específicas, las cuales tienden a aumentar el ruido de fondo de la técnica. Mi nombre es Sebastián Ramos y ahora les explico la técnica de inmunofluorescencia, la indirecta. Bueno, estas pruebas pueden utilizarse para detectar anticuerpos en el suero o para identificar antígenos específicos en los tejidos o en los cultivos tisulares. Para medir los niveles de anticuerpos se emplea el antígeno presente en un frotis, un corte en un tejido o un cultivo celular colocado sobre un portaobjeto o cubreobjeto. Este se incuba con el suero sospechoso de contener anticuerpos frente a este antígeno y después se lava el suero quedando solamente anticuerpos específicos unidos al antígeno. Estos anticuerpos unidos se observan incubando el frotis con antiglobulina marcada con FIT. Cuando se retira la antiglobulina marcada sin unir, mediante lavado, se examina el portaobjetos. La presencia de fluoresceína indica que hay anticuerpos en el suero analizado. La cantidad de anticuerpos en el suero problema se estima examinando diluciones crecientes del suero en diversas proporciones antigénicas. Y la prueba de inmunofluorescencia indirecta tiene dos ventajas sobre la técnica directa. La fluorescencia será considerablemente más brillante que en la prueba directa, ya que varias moléculas de antiglobulinas marcadas pueden unirse a cada molécula de anticuerpo. Asimismo, también se puede determinar la clase de anticuerpos específicos y se usan antiglobulinas específicas para cada clase de inmunoglobulina. Y por último teníamos que hablar sobre el inmunoanálisis de fluorescencia de partículas. Los análisis de la inmunofluorescencia pueden automatizarse y cuantificarse mediante un inmunoanálisis de partículas. Por ejemplo, es posible mezclar partículas submicrométricas de poliestireno recubiertas con antígeno con el suero a analizar. Después de la incubación se recupera las partículas por filtración al vacío. Se lavan para eliminar el anticuerpo sin unir y se incuban con una antiglobulina fluorescente. Después de filtrar de nuevo la suspensión y de lavarla para eliminar la antiglobulina sin unir, se coloca la suspensión de partículas en un espectrofluorímetro y se mide la intensidad de fluoresceína unida a la partícula. Esto proporciona una medida de nivel de anticuerpos en el suero problema. Una variante muy útil de esta prueba es el análisis competitivo, empleado como prueba rápida de detección de anticuerpos frente a Brucella abortus en un bóvido. En este caso, las partículas de poliestireno recubiertas con el antígeno de Brucella se mezclan con una cantidad estándar de un suero antibrucella fluorescente y con el suero que se analiza. Si es positivo, el suero problema no marcado inhibe la unión de los anticuerpos fluorescentes a las partículas, de manera que cuanto más anticuerpos
haya en el suelo problema, mayor será la inhibición de la unión de los anticuerpos fluorescentes. Gracias. El doctor Sergio Ávila y la doctora Mayra Kopp nos van a contar acerca de los usos de la técnica de inmunofluorescencia aplicada al diagnóstico veterinario. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con los médicos veterinarios que atienden la clínica de pequeños. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes, Sergio, médico veterinario. Licenciado, ¿cómo le va? Queríamos saber si utilizan las técnicas de inmunofluorescencia. Sí, utilizamos la técnica de inmunofluorescencia en la clínica veterinaria. Lo que tiene que no es muy usual, tenemos los laboratorios muy lejos, entonces por ahí por cuestiones de tiempo y facilidad, por ahí al diagnóstico llegamos mediante otras técnicas, pero sí es muy usado acá justamente. ¿Para qué lo utilizan? Justamente en resistencia tenemos el centro rábico, que es lo que más frecuente y usado que se nos presentan en la clínica y nos sirve de mucho realmente para pequeños, para grandes animales también. El otro laboratorio que está en Buenos Aires, lo que tiene es la distancia, que por ahí nos dificulta mucho más la revisión de las muestras, el tiempo y demás, pero sí se usa para muchas enfermedades. Disculpe, licenciado, en caso de que necesitemos usar la técnica, ¿cómo remitiríamos las muestras? Y la muestra, en el caso de que sea rabia, tiene que mandarse la cabeza del animal. Si es un perro o un gato, el cerebro se extrae en el caso del bovino y esto se envía dentro de una bolsa. Tiene que ir refrigerado dentro de una conservadora, rotulado con el nombre de la clínica veterinaria, el nombre del clínico, el médico veterinario. Disculpe, ¿usted quería contar algo, doctora? Sí, que en realidad en bovino se manda el cerebelo del animal. Por cuestiones de tamaño ya sabemos que cambia realmente, entonces en pequeños animales sí se puede remitir la cabeza entera o lo que tengamos, lo que podamos, digamos, la mayoría del cerebro. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado, y que tengan una hermosa tarde. Esto fue todo por hoy. A continuación, la doctora Analía Abogado y el doctor Hugo Castillo nos van a explicar acerca de los distintos tipos de microscopios necesarios para visualizar los preparados y llegar al diagnóstico. Con la ayuda de nuestro reportero de exteriores, el señor Francisco de Favor, hemos realizado este informe. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar esta tarde? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Analía Abogado, especialista en microscopía. Y hoy vamos a hablar sobre los microscopios que se utilizan en inmunofluorescencia. Muy bien, ¿me puede decir qué es un microscopio para empezar? Un microscopio es un instrumento que se utiliza para poder visualizar objetos que no se pueden ver a simple vista. ¿Qué tipo de microscopio utilizaríamos en inmunofluorescencia? Bueno, en la inmunofluorescencia se utilizan dos tipos, ¿sí? Uno es el microscopio de luz emitida, que es de lo que me encargo yo, y el otro es el microscopio de luz transmitida. Muy bien. Ahora desde Alemania nos está mandando un pequeño video explicativo el doctor Castillo sobre el microscopio. Bueno, yo soy Hugo Castillo y me toca hablar del microscopio de luz transmitida, el cual es un microscopio que se utiliza con una cámara y una pantalla LCD para observar de manera más clara las imágenes, ya que son muestras prácticamente transparentes, en las cuales son atravesadas por una luz de una determinada onda, una determinada longitud de onda, en la cual es una variación del microscopio de fluorescencia, es una variación del microscopio óptico, nada más que con una luz ultravioleta y una luz visible. Lo que hacen son iluminar los objetos de una manera de que las moléculas reflejen esta emisión de luz a través de unas radiaciones electromagnéticas primarias que cambian esa longitud de onda haciéndola de mayor intensidad para que se hagan visibles. Estas se utilizan con un determinados filtros que van por debajo del condensador del microscopio y por encima del objetivo,
el cual refleja la luminosidad de algunas partículas o moléculas autofluorescentes, como ser vitamina A, y otras en las cuales se utilizan con marcadores que son los fluorocromos. La estructura del microscopio de fluorescencia es el fenómeno que se produce como un electrón de un átomo absorbe la energía de una determinada luz, saltando a otros orbitales, y lo que produce esta situación que es inestable, durante la cual emite una mayor parte de la energía que ha absorbido con mayor longitud de onda, como ya había dicho, y así desplazarse de orbitales a orbitales y se hace visible. Aprovechando este fenómeno se han creado fluorocromos, que también conocido como fluoroforos, lo cual es, para utilizarlos necesitamos una bombilla de luz ultravioleta y luz visible para excitar estos fluorocromos que hemos marcado anteriormente en la muestra. Necesitamos el filtro de excitación que selecciona una longitud de onda en la cual va a excitar a estos fluorocromos marcados, y los más comunes de estos marcadores son el colorante que tiñe el núcleo de las células, el LAPI, y se usan en muestras de inmunofluorescencia con anticuerpos marcados con fluorocromos, para así visualizar y determinar el diagnóstico de los mismos por este método que nos da mayor eficacia a la hora de diagnosticar las muestras que nos traen. Y eso es todo. Se encuentran lo que podemos decir un pequeño pantallazo del microscopio de luz transmitida. Bueno, a continuación la licenciada nos explicará cómo debemos utilizar el microscopio de inmunofluorescencia. Bueno, primero la lámpara va a emitir luz en todo el espectro. Luego el monocromador solo deja pasar la parte del espectro necesaria para excitar la muestra. El espejo dicroico refleja hacia la muestra la excitación correspondiente. La muestra se excita con la luz que llega y emite luz en un espectro superior al de la excitación, y también va a reflejar la parte de la excitación. El espejo dicroico va a transmitir emisión de la muestra y filtra parte de la señal reflejada. Y el filtro va a hacer una selección exacta del espectro de emisión que nos interesa y va a suprimir la reflexión restante. Bueno, y así concluimos con nuestro programa de hoy. Muchas gracias al Laboratorio El Carao por abrirnos a sus puertas. Muchas gracias a nuestro equipo de producción. Muchas gracias, Martín, por haberme acompañado. Muchas gracias, doctora Diana. Eso ha sido todo por hoy y nos veremos pronto. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! Esperen, ¿no estás teniendo la ventana esta rota? No pasa nada. Sí, estamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí. Y cenado para eliminar cualquier anticuerpo. Un prótesis que contenga un microorganismo. ¡No, salí! ¡No haga eso! ¿Qué hijo de puta? Poné pausa. Cuando se retira la inmunoglobulina, moléculas de La peña, boludo. No se olviden. Nos vamos a la peña todos después. Acá tengo que ver si me trae.